Antes de iniciar con Delphi, lo primero que hice fue crear una estructura de directorios en mi disco duro para almacenar el proyecto de hoy, y dentro de ese directorio he creado dos directorios más que voy a utilizar enseguida con Delphi. Ya les muestro. A continuación, utilizando Delphi, vamos a crear dos aplicaciones de tipo REST DataSnap. La primera de ellas será una aplicación Windows, la cual vamos a ejecutar de manera local, y el propósito es poder hacer debug. Y la segunda va a ser un servidor ISAPI que se va a instalar en un servidor Internet Information Services, que a su vez está en un Windows Server que va a estar alojado en Amazon Web Services. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. A continuación vamos a crear la primera de las aplicaciones en Delphi. File, New, Other, DataSnap, DataSnap REST Application, Windows, Standalone GUI Application, BCL Application, el puerto, y de las opciones que tenemos acá, en Server Methods Class, vamos a seleccionar la que dice Sample Methods. Esta es muy importante porque incluye dos pequeñísimos ejemplos, EchoString y ReverseString, los cuales nos dan luces, nos ayudan como a ubicarnos mejor en el código fuente. Vamos a escoger esta opción que se llama Simplify Dispatcher, dado que esta aplicación solamente me interesa que tenga soporte REST. Entonces eso la hace un poquito más liviana y eventualmente más rápida. Y por recomendación de Marco Cantú, vamos a seleccionar la opción que dice Server Module. Continuamos. Para tener un módulo de datos en el cual podamos poner otros elementos como componentes no visuales, entonces seleccionamos T-Data Module. Y a continuación ponemos acá la ruta completa donde vamos a ubicar esta primera aplicación y oprimimos el botón Finish. Ya tenemos entonces hecha la primera aplicación. Vamos a guardarla con los nombres sugeridos. Salvar, salvar, salvar y salvar. A continuación vamos a hacer la segunda aplicación. File, Close All. A continuación vamos a hacer la segunda aplicación que corresponde al servidor o a la aplicación ISAPI. Seleccionamos File, New, Other, DataSnap, DataSnap REST Application, Windows. Aquí está la diferencia, se selecciona ISAPI. Continuamos. Todo lo demás lo hacemos prácticamente igual. Aquí Sample Methods, aquí Simplified Dispatcher, acá Server Module, continuamos. Acá Data Module, continuamos. Aquí utilizaremos el directorio que hemos previamente creado para la aplicación ISAPI y oprimimos Finish. Y ya tenemos creada, digamos que el cuerpo principal de la aplicación ISAPI, y la apariencia pues es un poquito distinta, pero ya está lista. Ahora vamos a grabar todos los archivos. Vamos a dejar los nombres sugeridos. Y listo. A continuación vamos a hacer un truco que es muy sencillo, pero que les pido que pongan mucha atención cómo se realiza. El truco al que me refiero consiste en unificar los directorios donde voy a poner la aplicación, porque es que esto en realidad va a ser una sola aplicación, o más bien un solo proyecto con dos aplicaciones. Actualmente tengo este directorio con estos archivos que creó Delphi, y tengo un segundo directorio con estos archivos que también creó Delphi. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un solo directorio. Bueno, antes de hacer esto, voy a decirle aquí a Delphi que cierre todo.
y voy a crear, por ejemplo, una sola carpeta o un solo directorio llamado la aplicación. Me paso para acá, cojo todo, lo corto, me meto acá y lo pego en este lugar. Y voy a cogerlo del otro directorio. Lo cojo todo, no pasa nada. Lo corto, lo pego acá y pues él me dirá que hay cosas repetidas. Yo le voy a decir que las reemplace. Bueno, lo que quiero mostrarles es que todos estos archivos realmente tenían lo mismo, excepto este que hace referencia a la aplicación ISAPI, este par, y este otro par que hace referencia a la aplicación Windows. Como acabo de mover los proyectos a un directorio nuevo, entonces voy a depurar un poco esta lista que hice reopen. Entonces acá en Properties le digo que me elimine los que no existen y de esa manera me queda limpia. Y ahora voy a abrir uno de los proyectos desde la nueva ubicación. La ubicación es esta, app. Entonces voy a escoger uno de ellos, puede ser el que dice API. Y acá donde dice grupo, entonces voy a guardar el grupo de proyectos y lo voy a llamar, por ejemplo, servidor REST. Y a continuación lo que voy a hacer es agregar el segundo proyecto. Entonces acá le digo agregar un proyecto existente y selecciono el segundo. Y observen por favor que me quedaron el servidor api.dll y el servidor app.exe. Yo puedo acá, si quiero, decirle que compile todo. Y ahí quedaron compilados los dos proyectos. Algo muy importante es que todos tengamos claro que aunque aquí hay dos proyectos distintos, en realidad son como dos hermanos siameses que comparten todos sus órganos vitales. Este proyecto, que es la ISAPI, tiene estos tres archivos .paz, y este proyecto, que es la aplicación Windows, tiene 4. Estos tres que estoy señalando en este momento son exactamente estos mismos tres. De hecho, si yo voy a la parte de arriba y modifico este .paz, por ejemplo, pongo aquí un comentario cualquiera y grabo y cierro el archivo, y ahora me voy a la parte de abajo y abro el mismo y lo miro, puedo verificar que se trata exactamente del mismo archivo. Entonces, de hecho, estos dos proyectos van a convivir juntos, van a tener esencialmente el mismo código fuente porque son el mismo proyecto de alguna manera, solo que este va a compilar en forma de DLL y este va a compilar en forma de archivo ejecutable para Windows. Antes de continuar, pongamos todo en contexto. Lo que nosotros estamos haciendo es lo que se conoce como una aplicación o un sistema multicapa. En este participan, por ejemplo, un servidor SQL donde está alojada la base de datos, un servidor web en donde vamos a poner el servidor de aplicaciones, que para nuestro caso con Delphi es una aplicación DataSnap REST, o sea, es un servidor REST. Por supuesto está Internet, y al final, del lado de nuestros clientes, podemos tener una aplicación Windows o una aplicación web. Una cosa muy importante es que estas dos últimas aplicaciones, a pesar de ser aplicaciones que traen datos de una base de datos y los modifican y crean registros nuevos, etc., ellas nunca tocan, nunca tienen contacto con la base de datos. Se comunican a través de Internet exclusivamente con el servidor de aplicaciones, en este caso con el servidor REST, y es este último, el servidor REST, el que se comunica con la base de datos para todo lo que tenga que ver con modificar los datos, crear registros, etcétera, etcétera.
Esta figura es muy importante cuando uno quiere llevar una aplicación a un modelo corporativo en donde uno pretende, por ejemplo, desarrollar un sistema multitenancy en donde eventualmente pueden haber muchas conexiones simultáneas. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar qué fue lo que Delphi hizo de manera automática por nosotros al crear las aplicaciones REST. Vamos a ir a esta unidad llamada Server Methods y miramos el código fuente. Lo que quiero que observen es que aquí hay dos funciones que fueron puestas automáticamente por Delphi cuando creó nuestra aplicación. Una se llama EchoString y la otra se llama ReverseString. No es objetivo de esta charla explicar qué hacen, luego lo podemos ver. Lo importante acá es que esta unidad llamada Server Methods Unit es la unidad donde vamos a poner los Server Methods, o sea, los métodos de servidor, que no son otra cosa que los servicios que va a prestar nuestra API REST. Haciendo una analogía con Lego, les aclaro que el propósito de esta sencilla charla no es desarrollar todo un proyecto de aplicación empresarial, sino mostrarles cómo hacer el ladrillo pequeño de Lego para que ustedes desarrollen los demás ladrillos que requieran para construir aplicaciones grandes o muy grandes. Cada quien podrá llegar tan lejos como se lo proponga. A continuación les voy a mostrar nuestro ladrillo Lego en la base de datos. Yo diseñé una base de datos para esta conferencia sencillísima, tan sencilla como el ladrillo más pequeño de Lego. Entonces aquí tenemos que hay una sola tabla llamada ciudad que contiene un campo llamado código de ciudad, nombre del país y número de habitantes. Si miramos los datos, ahí podemos ver que es una tabla muy sencilla. Además, hice 3 procedimientos almacenados. Uno de ellos se llama LST ciudades, el cual recibe un parámetro llamado tipo ordenamiento y dependiendo de ese parámetro, si es un 1, pues me muestra las ciudades primero ordenadas por país y después por el nombre de la ciudad. Si lo veo en orden con el 2, entonces aparecen ordenadas alfabéticamente. Y si lo muestro por el ordenamiento número 3, entonces aparecen primero por el número de habitantes. Tokio es la 14600 y Delhi la 13400. 14600 y 13400. Muy bien. Ahora, tengo un procedimiento almacenado que se llama del ciudad, que sirve para borrar o para eliminar las ciudades. Del para mí significa delete ciudad. Vamos a borrar, por ejemplo, la 14600. Veamos, la borramos. Muy bien. Y veamos acá en el listado, la 14600 ya no aparece, que era Tokio. Y si miramos, por ejemplo, Osaka, que es la 14700, pues también la podemos borrar. Entonces borremos la 14700. 14700. Ya la borramos. Revisemos en los listados, a ver si aparece. Ya no está Osaka. Bueno, y el tercer procedimiento almacenado simplemente es para yo restaurar la información de mi base de datos, de modo que si vuelvo a mostrarlas, pues ahí están todas, ¿no? Ahí está Tokio y también está Osaka. Bueno, esos son los 3 procedimientos almacenados. Los 2 importantes son el listado de las ciudades y eliminar ciudad. Lo que nosotros vamos a hacer con nuestra aplicación REST es utilizar estos 2 procedimientos almacenados, uno para mostrar un listado de ciudades y el otro para eliminar una determinada ciudad. A continuación vamos a crear nuestro primer método, el cual servirá para entregar el listado de ciudades en el orden que especifique el usuario. Yo ya tengo aquí copiado el texto, lo voy a pegar y dice así: función listado ciudades. Recibe un solo parámetro tipo ordenamiento de tipo integer y nos devuelve, esa función nos devuelve un tJSON value. Vamos a pedirle a Delphi que nos complete
la declaración. Acá quedó. Vamos a dejarla por ahora en un comentario y a mí me gusta ubicarla en la implementación que tenga el mismo orden que hay en la parte de arriba. Ahora más adelante vamos a escribir el resto de la función. Ahora vamos a crear el segundo método, el cual servirá para eliminar la ciudad que especifique el usuario. Vamos a hacer lo mismo del anterior método y lo completamos en un momento. Leamos. Función eliminar ciudad recibirá un solo parámetro llamado código ciudad de tipo integer y nos devolverá también un tJSON_value. Le pedimos al IDE que nos complete la declaración, acá está, y la vamos a dejar con un comentario, e igual que en el caso anterior, voy a ponerla al final porque me gusta que la implementación coincida con el orden que tenemos en la declaración. Muy bien. Lo que les voy a compartir a continuación es mi técnica personal para ejecutar sentencias SQL en una base de datos, a través de una conexión creada de manera dinámica. Lo que quiero es que la aplicación tenga un excelente desempeño en un ambiente corporativo con alta concurrencia. Uno siempre debe hacer todas sus aplicaciones desde el principio pensando que van a entrar muchos usuarios al tiempo y no tener que estar haciendo ajustes y ajustes posteriores porque la aplicación se rompe cada vez que crece un poquito el número de usuarios concurrentes. Vamos entonces al método listado ciudades. Por acá está, acá está. Voy a pegar el siguiente texto y ya lo voy a explicar. Bueno, acá tengo en principio dos constantes. Esas dos constantes forman el string de conexión a la base de datos. Aquí los puse constantes, pero pues uno podría tener esa información almacenada en alguna parte. Enseguida tengo dos variables, resultCode y resultMessage. Yo acostumbro utilizarlas para hacerle saber a la aplicación cliente si se presentó un error o si todo salió bien. Las tres siguientes variables, conexión, transacción y consulta, son las que utilizo para interactuar con la base de datos. Y la última variable, que se llama objeto de tipo tJSONObject, la utilizo para armar la respuesta que le voy a enviar a la aplicación cliente con una información en formato JSON. Podemos observar que tres de los tipos aparecen como que no son conocidos. Está el IBDatabase, el IBTransaction y el IBSQL. Eso se debe a que en la parte superior no tengo incluidas las unidades necesarias, entonces lo voy a hacer a continuación. Veamos si ya desaparecieron. Bueno, parece que ya desaparecieron. Voy a verificarlo con una compilación. Bueno, ahí compiló. Bien, muy bien, perfecto. Ahora voy a pegar el resto del código fuente y lo explico enseguida. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos con la explicación. Bueno, lo primero es que hay tres variables nuevas. Una es SQL, la cual voy a utilizar para armar las sentencias SQL que voy a ejecutar. La otra es una variable que llamé resultado, que representa un arreglo JSON. Y la última es una variable que llamé elemento y representa un objeto JSON. Como este método REST lo que hace es entregar un listado de ciudades, pues ese listado es realmente un arreglo y cada ciudad es uno de los elementos. Muy bien, ahora inicialmente supongo que todo va a salir bien, resultCode igual a 0 y resultMessage igual a un OK. Y aquí arranca la parte que nos interesa. Inicialmente le asigno nil a la variable consulta, transacción y conexión, que les recuerdo están aquí arriba, que son
la base de datos, la conexión a la base de datos, la representación de las transacciones y la representación de cada consulta SQL. Luego voy a utilizar la función try para que en caso de que se me presenten algunos errores, pues garantizar que tengo un control sobre la operación. Observen que tengo dos try, uno anidado dentro del otro. El interior empieza creando la conexión, haciendo una instancia de TIB Database. El segundo crea transacción con una instancia de IB Transaction. El siguiente creo una instancia de TIB SQL en consulta. Entonces en esta primera parte creo los tres elementos que necesito para la conexión. Les voy a mostrar que aquí abajo esos elementos donde dice finally, esos elementos se liberan. Entonces esa parte es muy importante, hay que liberar los recursos que no se requieren o que ya no se requieren más bien. Bueno, continuamos. A la conexión le pongo login prompt igual a falso, le asigno falso para que no me intente sacar un diálogo de conexión o de login. Luego le especifico a la conexión que el tipo de servidor es IB Server. Luego al parámetro de la conexión llamado Database Name y al parámetro llamado al parámetro llamado params.comatext o en la propiedad comatext le asigno conexión database y conexión params, que aquí los tenía previamente definidos. Entonces en esta sección lo que hago es armar el string de conexión. Luego hago otras asignaciones como que la transacción por default de conexión es transacción y la base de datos por default de transacción es conexión. Y a la consulta en el parámetro, en la propiedad llamada database le asigno conexión y en la propiedad llamada transacción le asigno la transacción. Y luego abro la conexión. En esta parte es donde me conecto a la base de datos y si el string de conexión, o sea toda esta sección de acá, está bien, pues la conexión se debería realizar sin ningún problema. Una vez hecha la conexión, inicio la transacción y arranco preguntándome si result code es igual a 0. En este caso pues la pregunta es trivial porque para todas las situaciones va a ser igual a 0, dado que no tengo acá un elemento que le cambie su valor. Pero eso lo tengo escrito de esa manera porque en otras circunstancias puede ser que yo le cambie el valor a result code. Esta parte que está acá, entre este bloque begin end, es la parte que se encarga de hacer la sentencia o de ejecutar la sentencia SQL en el servidor de base de datos y de leer el resultado. Está, digamos que demarcada con este comentario con asteriscos y la voy a explicar enseguida. Lo primero es que a la sentencia SQL le asigno en este caso select asterisco from lst ciudades con parámetro tipo ordenamiento. Era lo mismo que teníamos acá cuando mirábamos el parámetro se llamaba tipo ordenamiento y pues lo que yo hago simplemente es ejecutar ese procedimiento almacenado en forma de una sentencia SQL común y corriente. Al parámetro llamado tipo ordenamiento, que es en este caso de tipo entero, le asigno el parámetro que recibió la función llamado tipo ordenamiento, que es el que recibe por acá. Acá lo tenemos. Perfecto. Y lo que hago enseguida es ejecutar la sentencia SQL y preparo el resultado. Entonces el resultado arranco creando primero o generando una instancia de un tJSON array en la variable llamada resultado. A continuación voy a recorrer la consulta
o el resultado de la consulta, y por lo tanto digo while not consulta.endOfFileDo, y lo que está dentro de este begin-end básicamente es recorrer el resultado de la consulta e ir creando los elementos que van a formar el arreglo JSON. Entonces, cada elemento lo tengo que crear en cada iteración. Entonces, en este caso lo creo como un tJSONObject, y como esto es un objeto JSON, pues está formado por pares. Los pares en este caso son código ciudad, y a código ciudad pues le agrego un tJSONNumber que representa o que representará el código de ciudad que recibí en la consulta. Al nombre de ciudad es un tJSONString que va con el campo nombre ciudad. Al nombre de país es otro tJSONString que va con el campo nombre país. Y el último campo es número habitantes que va con el campo de la consulta número habitantes, que es de tipo integer. Observen que los que son de tipo integer, acá toca poner tJSONNumber, y los que son de tipo string, pues utilizamos tJSONString, y después de que creamos cada elemento y lo llenamos con datos, entonces ese elemento se lo tenemos que agregar al resultado. Recuerden que el resultado es un arreglo. Entonces acá, donde dice add element, agregamos este elemento y entonces va 1, luego van 2, luego van 3 y así se va armando el arreglo. Obviamente tenemos que avanzar en la consulta y esto se repetirá tantas veces como ciudades lleguen en el resultado de la consulta y al final pues cerramos la consulta. Esa parte es la parte para recoger los datos. Luego hacemos el commit de la transacción y en caso de que se haya presentado un error, pues lo que el sistema hace es un rollback de la transacción. A resultCode le asignará un 1, que en este caso significa que se presentó algún error. Si no se presentó, seguirá siendo 0. Y a resultMessage le asignamos el mensaje de error que haya llegado en la excepción. Muy bien. Finalmente, cerramos la conexión a la base de datos, eso dentro del try, y en el finally garantizamos que se liberen los recursos de memoria que habíamos creado aquí al comienzo, donde dice conexión create, transacción create y consulta create. Y nuevamente, si se presentó algún error, volvemos a considerar que resultCode sea igual a 1 y resultMessage pues tomará el valor del mensaje de error. Muy bien. Ahora viene la parte de entregar los resultados, porque pues todo esto lo estamos haciendo para que nuestro cliente reciba una información de tipo JSON. Entonces recuerden que yo había creado o había declarado inicialmente una variable llamada objeto, que está acá, de tipo tJSONObject, para devolver ahí el resultado que se le entrega al usuario o en realidad a la aplicación cliente. Entonces en esta sección a objeto lo creo de tipo tJSONObject y dependiendo de resultCode, si es igual a 0, lo cual significa que no se presentó ningún error, entrego unos datos y si se presentó algún error, entrego otros. En realidad la única diferencia es que si no se presentó un error, o sea cuando resultCode es igual a 0, incluyo las ciudades. Si se presentó un error, pues no puedo incluir las ciudades. ¿Cuáles son los campos que estoy entregando en este objeto JSON? Un primer par es resultCode, donde entrego un tJSONNumber de resultCode. Un resultMessage, donde entrego el resultMessage. Y un campo llamado ciudades,
que representa el arreglo completo, que en este caso lo paso como un tJSON_value. Si hay algún error, pues ciudades no va, observen que en esta sección no va, y result, en este caso la función, recuerden que la función es de tipo tJSON_value, entonces a result le asigno objeto como un tJSON_value. Si todo quedó bien, esta función o este método debería entregar el listado de ciudades. Podemos compilar para ver si hay errores de sintaxis. Bueno, Delphi dice que no hay errores de sintaxis. Ok. Sin embargo, revisando por acá, me alcancé a dar cuenta de un error. Aquí dice ciudades, LST, ciudades. Muy bien, vuelvo y compilo. Tenemos dos warnings. Uno de ellos dice que SQL nunca lo usé para nada. Bueno, a veces lo uso cuando las sentencias SQL son un poco más complejas. De pronto resulta más conveniente armarla afuera. Voy a hacerlo aquí a manera de ejercicio para que quede como más bonito. Entonces acá, por ejemplo, a SQL, que es la variable, le asigno pues este dato. Y la idea es que eventualmente hay que hacer trucos o cosas con la sentencia SQL, como por ejemplo meterle datos de manera, parámetros o contenidos de manera dinámica. Entonces pues queda mejor armarla por fuera. Muy bien. Y ahora dice que el resultado no fue, que podría no ser inicializado. Entonces uno podría hacer lo siguiente. Resultado lo podemos poner al comienzo, donde hacemos estos nil. Perfectamente podemos coger y al resultado le asignamos nil y compilamos de nuevo. Y ahora solo aparece un warning. Ese warning habla de el otro método que se llama eliminar ciudad, el cual pues no está definido, lo cual es correcto hasta ahora, porque realmente no lo hemos escrito todavía. Bueno, llegó la hora de la verdad. Mejor dicho, vamos a ver si todo lo que hicimos sirve o no sirve. Entonces vamos a ejecutar la aplicación servidor app.exe, que es una aplicación Windows, y la ejecutamos por acá. Ya tenemos la aplicación y ahora oprimimos Start para iniciar el servidor. Ahora vamos al navegador web y vamos a armar la URL, pero la vamos a armar aquí por fuera para explicar cómo es que se forma esa URL. Resulta que la aplicación tiene acá en una sección que se llama el Web Module, específicamente donde dice REST Web Dispatcher, tenemos acá dos propiedades importantes, o más bien especiales en este caso. Una se llama DSContext y la otra se llama RESTContext. Entonces, si yo cojo esta y veo aquí dice DataSnap y en esta dice REST, y acá en el Server Methods Unit dice que la clase se llama, veamos, se llama TServerMethods1.
Entonces, con esos tres elementos se va a formar una URL. Entonces, esto queda algo así como http:// porque es nuestro servidor local, 8080 porque es el puerto, / y arrancamos con la primera expresión que es data snap. Luego va / rest / ts, o bueno, tserver methods 1, y enseguida va el nombre del método que queremos probar, que en este caso es listado ciudades, y voy a utilizar el parámetro con un valor inicial de 1. Repasemos. http:// localhost 8080 / datasnap / rest / tservermethods1 / listado ciudades con parámetro igual a 1. Cojamos esta URL y la ponemos acá en nuestro navegador y probemos qué pasa. ¡Listo! Parece que sí funciona. A continuación vamos a coger este resultado y vamos a ver qué fue lo que salió. Para eso voy a utilizar una herramienta muy útil para visualizar mejor un JSON. Lo pego acá, lo paso para este lado y nuestro objeto JSON parece tener un solo elemento, y ese único elemento se llama result, y a su vez result tiene otro objeto que tiene 3 pares de resultados. Uno de esos dice result code igual a 0, result message igual a OK, y ciudades, que es un arreglo que tiene 81 registros. Los miro por acá y ahí está uno, el otro y así sucesivamente. Entonces lo primero que hay que decir es que sí funcionó, pero hay un detalle, y es que yo nunca quería meter, en ninguna parte quería meter esta expresión result, porque me está creciendo el JSON. Voy a pasarlo para este lado para que se vea un poco más claro y observe que aquí hay un elemento result que resulta ser, si se dan cuenta, un arreglo. De hecho es un arreglo. Acá está explicado que es un arreglo porque tiene paréntesis cuadrados o corchetes. Yo no quiero eso, yo quiero arrancar es desde acá. Uno quiere arrancar es desde acá. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Que es un tema, digamos, que siempre sucede con los resultados en Delphi. Entonces, eso se puede arreglar de la siguiente manera. Vamos, cerramos la aplicación, vamos a Delphi y vamos al Web Module Unit, y allí buscamos el señor llamado DSRS Web Dispatcher. Él tiene un evento llamado onFormatResult. Aquí está, onFormatResult. Vemos que está vacío, vamos a crearlo y vamos a poner el siguiente contenido. Vamos a poner el siguiente contenido. Ahí está. Es algo muy sencillo. Básicamente lo que hicimos fue crear una variable temporal o declarar una variable temporal de tipo tJSONValue. A temporal le asignamos resultVal. Recuerden, o más bien revisen acá. Aquí viene ya resultVal, que es de hecho el resultado que se va a presentar, el cual trae ese primer arreglo que no nos gusta. Entonces, a través de esta asignación, lo que hacemos es
removerlo, remover ese elemento, y a partir de ahora la ventaja es que ya no va a aparecer ese señor llamado result, que es un arreglo inicial. Ejecutemos y probamos si eso es verdad. Entonces acá tenemos, iniciamos el servidor de nuevo, regresamos a nuestro navegador y observen que acá dice result. Voy a refrescar y ya no dice eso. Voy a coger el texto, lo paso para acá. Miren que acá decía result al comienzo. Lo pego ahora y lo visualizo y observen que ya no aparece esa primera frase. Cuando lo paso para este lado, ahora sí el objeto tiene 3 pares iniciales. El primero se llama result code, el segundo result message y el tercero ciudades, con el arreglo que me representa todas las ciudades. Esta es una forma de limpiar, por así decirlo, el resultado que nos entrega Delphi. Entonces, es un truco que eventualmente uno lo puede encontrar en internet, pero pues ustedes ya lo pueden empezar a usar, y esta es las líneas de código que hay que escribir en esta sección de la aplicación. Así las cosas, ya quedó hecho el primer método del server methods, el que se llama listado ciudades. Ahora vamos a hacer el que se llama eliminar ciudades, pero ese es mucho más sencillo y lo vamos a hacer más rápido, sin las explicaciones que se hicieron para el caso anterior. Lo que vamos a hacer es prácticamente a clonar todo el código que aparece acá, en el que ya tenemos funcionando, que es listado ciudades, y vamos a modificarlo simplemente un poco para acomodarlo a nuestra necesidad específica. Entonces nos vamos hasta acá y nos ponemos en el cuerpo de eliminar ciudad y vamos a poner esto acá, lo pegamos y pues bueno, hasta ahora quedó igualito. Aquí quedó igualito. Aquí dice eliminar ciudad. ¿Qué habrá que cambiar? Todo esto queda igual, 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 igual. Aquí no vamos a requerir muchas cosas. Por ejemplo, empecemos a revisar. En primer lugar, la sentencia SQL será otra. Será, por ejemplo, puede ser un execute procedure. El procedimiento se llama del ciudad. Muy bien. Y el parámetro que recibe, pues es el código de la ciudad. Repasemos. Execute procedure del ciudad con parámetro código ciudad. Acá el parámetro es precisamente ese. Acá está código ciudad. Vamos a cogerlo. Es de tipo integer. Entonces acá, al parámetro que es de tipo, aquí debe decir entonces código ciudad. Muy bien, código ciudad. Le asignamos código ciudad. Aquí ejecutamos la consulta y ya no tenemos que hacer ningún recorrido. Entonces todo esto sobra porque no estamos recibiendo un conjunto de ciudades. Entonces no vamos a necesitar un arreglo como este para resultado, ni el while, ni repetir la búsqueda. Simplemente vamos a cerrar la consulta después de ejecutarla y vamos a dejar así porque ya no hay que hacer nada más. Entonces acá nos sobra el señor llamado
nos sobra el señor llamado resultado. Estas dos cosas nos sobran. Perfecto. Solamente tenemos un señor llamado objeto. Y aquí, al final, pues si todo salió bien, entregamos el 0 con el OK. Y si salió algún error, pues entregamos el 1 con el mensaje de error que se haya presentado, porque eso sí se conserva. Aquí conservamos las posibilidades de que se haya presentado un error durante la operación. Bueno, entonces ejecutemos a ver qué sucede. Aquí tenemos la aplicación, la iniciamos y nos pasamos a nuestro navegador. Cogemos esta misma URL y la modificamos un poquito. Y aquí donde dice listado ciudades, pues ponemos el método que se llama eliminar ciudad y entre paréntesis pues el código de la ciudad que queremos eliminar. Veamos nuestro contenido. Acá dice por ejemplo que Lagos es la 15400. Muy bien, entonces pongamos acá la 15400 y oprimamos Enter. Ahí dice que todo salió bien. Veamos si desaparece el 15400 cuando refrescamos. Efectivamente ya no está. Probemos otra. Probemos el Cairo o Cairo. Es la 13100. Acá está, 13100. Probemos acá. 13100. Enter. Muy bien. Revisemos. Efectivamente ya no está. Y otra. Dallas. 17600. 17600. Enter. Muy bien. Y acá refrescamos. Perfecto. Entonces ya tenemos listos los dos métodos. Tanto el que sirve para el listado de ciudades como el que sirve para eliminar una ciudad. Lo que vamos a hacer a continuación es estético y en nada afecta el desempeño de la aplicación. Y es que vamos a cambiar estas URLs tan largas o esta URL tan larga por una que sea un poco más corta. La propuesta es esta que está acá, que pues ustedes dirán, bueno, sigue siendo larga, pero pues al menos no es tanto. Entonces esta sección de la URL, la idea es que quede un poco más corta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces lo primero es que vamos a cambiar esta sección que dice tServerMethods1 por TSM, que es sustancialmente más corta. Eso lo hacemos acá en la unidad ServerMethods1. Nos paramos aquí y en las propiedades, específicamente en la propiedad name, en lugar de dejar ServerMethods1 dejamos SM. Listo. Eso hace que dentro del código fuente ahora dice acá TSM y ese es precisamente el que va a quedar en la URL. El segundo cambio que vamos a hacer es el de cambiar donde dice DataSnap por API, que es un poquito más corto. Entonces vamos acá al Web Module Unit 1 y acá donde dice DataSnap REST Web Dispatcher 1, entonces acá dice DS Content y vamos a poner acá entonces API. Cuando yo oprima Enter automáticamente queda el slash. Muy bien. Y por acá donde dice Path Info pues toca poner API también. Bueno, y el asterisco, por supuesto. Muy bien. Si yo trato de compilar acá, va a aparecer un error y ya lo corregimos. Control F9. Entonces, acá dice tServerMethods1, entonces vamos a poner aquí TSM y veamos qué pasa.
ahora sí ya compila. Y vamos a probar si funciona o no funciona. Grabemos, ejecutemos, arrancamos la aplicación y vamos al navegador. Entonces ahora, en lugar de utilizar la URL larga que teníamos, entonces acá ponemos API y acá ponemos TSM y ahí está, un poco más corta, un poco más elegante y bueno, eso digamos que ayuda a la estética de nuestra aplicación desde el punto de vista de la URL. Bueno, ya probamos que la aplicación quedó bien hecha y esas pruebas las pudimos hacer gracias a la aplicación Windows que nos permite probar localmente con localhost y también teníamos una copia local de la base de datos. Ahora tenemos que hacer el deploy de nuestra aplicación a producción y eso lo vamos a hacer en una máquina virtual que está alojada en Amazon Web Services con un Internet Information Server que está en una máquina Windows Server. ¿Cómo hacemos todo eso? Bueno, lo primero es que nos tenemos que asegurar de haber compilado todo, tanto la aplicación DLL como el ejecutable. Luego nos vamos acá al DLL, que es el que nos interesa, y oprimimos acá Show in Explorer y él va a abrir una ventana como esta y vamos donde dice Win32, buscamos debug y allí tenemos tanto la aplicación Windows como la DLL. Bueno, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el nombre, dejarlo más cortico, voy a llamarlo API para que quede un poquito más liviana. Para subirla la voy a comprimir y ahora me voy a conectar a mi servidor en Amazon Web Services. Allí ya he dispuesto de un directorio que es el que voy a utilizar para ubicar los archivos. Entonces voy al disco C, al directorio que tengo acá y este otro, y aquí voy a poner el archivo. Vamos a traerlo, le doy copiar, lo pego, descomprimo la DLL, listo, ya la tengo allí. Puedo borrar este archivo, muy bien, y ahora abro Internet Information Services. Acá hay un módulo que se llama ISAPI and CGI Restrictions. Voy a darle doble clic y voy a agregar esa DLL en esta sección. La busco. Veamos, debe estar por acá. La selecciono. Le pongo una descripción. Y oprimo este checkbox que dice que le permite a la extensión que se pueda ejecutar. Listo, ya quedó. Ahora, yo ya había creado previamente un sitio llamado Qtest, el cual aquí en la configuración básica dice que está apuntando al directorio Qtest, o sea que eso ya está ahí listo. Lo que tengo que hacer a continuación pues es probar si funciona. Previamente
yo ya tenía una copia de la base de datos en el servidor y vamos a ver si funciona todo. Entonces, vamos a probar. Ese servidor tiene un dominio en internet que lo podemos utilizar sin dificultad. Y ahora vamos a probar qtest.app/api/rest/tsm/ y vamos a ponerle acá listado ciudades 1. Y ahí tenemos nuestra aplicación corriendo ya en la web. Ahora vamos a coger esta misma URL y probamos para borrar. Entonces vamos a decirle acá eliminar ciudad y vamos a escoger un número. Entonces escojamos Madrid, que es la 16500. 16500. Antes de hacerlo, vayamos al servidor y verificamos que Madrid sí existe. Entonces en la tabla de ciudades vamos a mirar dónde estará Madrid. Voy a ordenarlas acá alfabéticamente para ubicarla más fácil. Madrid, 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 16500, muy bien, perfecto, 16500, aquí está, muy bien. Entonces me vengo de nuevo para el sitio, aquí en mi cliente oprimo Enter, ahí dice que ya lo borró. Acá está todavía Madrid porque no hemos refrescado pantalla, vamos a mirar. Desapareció y vayamos al servidor y vamos a refrescar y buscamos si aparece el 16500 o no. 16500 ya no está. Muy bien. Entonces sí funciona. Sí funciona nuestra aplicación web y ese era el deploy. Lo que tenemos que hacer ahora es entregarle a nuestro desarrollador web pues las URLs donde él va a poder acceder a la información. Entonces tenemos por una parte esta URL y acá pues le explicamos que pues puede ir un 1, un 2 o un 3, que son los que determinan el orden, y la que sirve para borrar o para eliminar pues es esta. Y acá entonces vamos a ponerle acá, no sé, pongamos acá código ciudad, y a este entonces pongámosle tipo ordenamiento. Listo. Entonces estas son las dos URLs que nuestro desarrollador web va a utilizar. La primera para traer el listado de ciudades y la segunda para eliminar una ciudad. Pero la buena noticia es que podemos seguir acortando esta URL. Podríamos dejarla tan pequeña como lo que les voy a dejar acá. Observen que toda esta zona que dice api.dll/api/res/tsm la puedo dejar solamente con la palabra API.
Pero eso no es que se pueda hacer así nomás. De hecho, tiene que haber una configuración en el servidor Internet Information Services o IIS. Entonces voy a coger esta URL más corta, voy a ponerla aquí. Entonces toda esta parte que estaba acá la quito y pruebo. Ahí está, perfecto. Y si le doy acá, voy a coger aquí una cualquiera de estas. Dice Bangkok, la 16900. Entonces voy a poner acá API, la 16900. Enter. Y probemos acá y refresquemos a ver si la 16900 aparece o no aparece. Ya no aparece. Entonces esta sí es una DLL más elegante, más corta, que además tiene la ventaja que oculta datos que al usuario final no le interesan, como si nosotros estamos con una DLL o no. Digo, esta URL es más corta, es más amigable. Ah, ya la había dejado aquí cortica. Muy bien. Y esta es la que le pasamos a nuestro desarrollador web. Pero ¿cómo se logró eso? Eso se logró porque en el servidor Internet Information Server existe para cada uno de los sitios web algo que se llama URL Rewrite. Y es un módulo que si yo lo abro, pues acá tiene unas reglas que uno previamente ha puesto. Y esas reglas permiten acortar las URLs de una manera especial. Bueno, hasta acá entonces creo que ya quedó listo para hacer el deploy, o más bien para ponerlo en producción. Ya quedó puesto en producción y como les digo, lo que tenemos que hacer es entregarle estas URLs al desarrollador web para que él haga la aplicación en JavaScript. Casi paso por alto un detalle y quiero hacer la corrección. La forma correcta, a pesar de que nos ha funcionado, de la URL no es con estos paréntesis, sino poniendo un slash para separar los parámetros. Entonces ahora sí se pondría la URL de esta manera. Ejemplo, el 1, muy bien, o con el 2, muy bien, o con el 3. Listo. Entonces las URLs deben ir con un slash para cada uno de los parámetros. Si aquí hubiera otro parámetro, vendría un slash, otro slash, etcétera, etcétera. Como en este caso no hay sino un parámetro, pues va un solo slash después del nombre del método, como en listado ciudades o en eliminar ciudad. Bueno, después de todo este trabajo sería el colmo que no viéramos funcionando la aplicación web. Como yo no soy un buen desarrollador web, entonces le pedí a un amigo que sí sabe y le dije, hombre, mira, esta es la URL, necesito una aplicación que muestre las ciudades y que tenga un botón para borrar, y estos son los datos de la API, tal y como les mostré anteriormente, y este es el resultado. Acá le oprimo este botón para obtener el listado ordenado por país o por ciudad o por número de habitantes. Probémoslo por número de habitantes. Acá están las ciudades, vean, 37 millones, 28, 25, etcétera. Si regreso ordenado alfabéticamente por ciudad, aquí están A, B, C, por acá está Bogotá, etcétera, etcétera. Y si regreso por acá está por país, entonces acá está Angola, Argentina, China, etcétera. Y por otro lado están los botones para borrar. Y ahí efectivamente la aplicación está borrando y está haciendo uso de los métodos. Observen acá
él manda a ejecutar la API con eliminar ciudad. Ahí mandó como parámetro el 1220 con esta otra ciudad. Ahí lo mandó con el 11600. Y si regreso acá y le digo que por número de habitantes, aquí mandó por orden número 3, listado ciudades. Y si regreso por acá y le digo que por aquí, la mandó listado de ciudades con parámetro 2. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo para mirar esta charla. Espero que hayan aprendido mucho.